Tú estás mirando este video, quiero decirte de parte de Dios que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que Él ha venido a este mundo para rescatarnos de la muerte y del pecado. Por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, Él trajo redención a todas aquellas almas que estaban perdidas, una reconciliación con el Padre, y ahora todos tenemos una oportunidad de regocijo delante de su presencia por medio de la sangre del Cordero. En esta ocasión vamos a leer una cita de la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, y vamos a estar meditando acerca de lo que sucede en este pasaje bíblico, y quiero que ustedes mediten conmigo y se gocen, porque la palabra de Dios trae gozo y trae alegría, trae esperanza y es para nosotros. La cita bíblica que vamos a leer se encuentra en Lucas capítulo 22, versículo 54. Lo vamos a estar leyendo hasta el versículo 62, pero vamos a analizar cada versículo y mirar lo que Dios habla a través de este pasaje. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vamos a leer esta porción de la Biblia y le vamos a pedir dirección a nuestro Padre Celestial para que Él nos guíe y nos dé a entender su hermosa palabra. Dice así: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Como se habrán podido dar cuenta en este pasaje de la Escritura, vamos a estar mirando acerca del pasaje en el cual Pedro niega al Señor Jesucristo. Pedro es un hombre que ha caminado con Jesucristo casi desde el inicio. La palabra de Dios nos dice que él fue de los primeros discípulos que se acercaron al Maestro. Cuando su hermano Andrés lo trajo, y Pedro empezó a caminar con Jesucristo como su discípulo. Él estuvo a través de todo el ministerio que sabemos por medio de la Escritura, que tardó aproximadamente 3 años, pero ahora está en la parte final. Ahora Jesucristo está yendo al juicio para el cual Él ha venido a esta tierra, y el apóstol Pedro está ahí. Después de que lo han agarrado en el huerto de los olivos y se lo llevaron, dice la palabra de Dios que Pedro los seguía de lejos. Él era un hombre que quería estar cerca del Maestro mirando lo que sucedía, pero sucede algo que Pedro no se imaginó que iba a suceder. El Maestro se lo había dicho: Pedro, antes de que el gallo cante esta noche, tú me negarás 3 veces. Él lo fue siguiendo con el propósito de estar cerca de él. No sabía él que en su caminar lo que iba era a que se cumpliera la palabra que el Maestro le había dicho. La escena siguiente que se presenta por medio de la Escritura, la voy a leer, está en el versículo 55, y dice que habiendo encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también en medio de ellos. Nos da a entender la Escritura que era una noche aparentemente fría, porque dice que prendieron el fuego para calentarse. Entonces era una noche fría, y Pedro se sienta con este grupo de personas a tomar el calor ahí. Pero entre de ellos hay una criada del sumo sacerdote que le dice, también éste estaba con él.
¿Es una acusación directa o lo reconoce que él es seguidor de Jesucristo? Pero Pedro no lo acepta porque él tiene miedo de que también a él le hagan lo que le están haciendo al maestro, porque Jesucristo en ese momento está pasando por muchas situaciones adentro en donde lo tenían a él preso. Y por eso ahora vamos a estudiar en el otro versículo y vamos a mirar cómo se va desarrollando la negación de Pedro y luego la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Dice la escritura: un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. En esta ocasión es una acusación más directa. Primero, en la primera vez, la criada dice que le dijo: tú eres uno de ellos. Ahora el hombre le dice: este hombre es del grupo de Jesucristo. Entonces Pedro le dice: hombre, no lo soy. Inmediatamente después dice que otro afirmaba diciendo: verdaderamente este estaba con él porque es Galileo. A través de las 3 veces que miramos las acusaciones en contra del apóstol Pedro, en cada una de ellas va teniendo una particularidad que quiero que examinemos en este corto video, que es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo y para que haga conciencia dentro de nuestro cuerpo, nuestra alma y en el espíritu. Por eso vamos a meditar también lo que el Señor, aparte de que sabía lo que Pedro iba a hacer, como negarlo, dice que lo mira de una forma que a Pedro lo conmueve y Pedro empieza a llorar arrepentido. En la primera negación vamos a hacer esta observación de que Pedro se reúne con un grupo de personas que no comparten la misma fe que él. En esta ocasión dice ahí que Pedro se reúne con las otras personas que están ahí, que han sido convocadas de alguna forma para mirar y para estar ahí como testigos falsos. Entonces Pedro se sienta alrededor del fuego con ellos y está conviviendo con personas que no comparten su fe. Y esas personas lo acusan y él se niega. ¿Cuántas veces, si nosotros meditamos en nuestra vida, en ocasiones nos ha tocado también estar en lugares con personas que no comparten la misma fe que nosotros y los mismos ideales? Nosotros, como hijos de Dios, la Biblia no prohíbe que tengamos algún acercamiento con personas que no comparten la fe, pero en una ocasión Dios le dice a Ezequiel que si él iba a ir a esas personas, dice que se conviertan ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Dios no está prohibiendo en ningún momento nuestro acercamiento con personas como esas, pero sí lo que Dios dice, que en medio de esas reuniones y en cualquiera que sea la situación, tenemos que mantenernos firmes en lo que creemos, en la fe en Jesucristo. Y también nosotros tenemos que, si es posible que se presenta la oportunidad, dar testimonio del sacrificio y la obra redentora de Jesucristo nuestro Salvador. El enemigo está al pendiente de nosotros, mirando en dónde nos estamos pasando el rato o en dónde estamos pasando lo que hacemos durante el día. Y él sabe que nosotros, el deseo de nuestro corazón es agradar a Dios, pero en la primera ocasión que él mira que estamos en un lugar equivocado, entonces él empieza a hacer la obra de su trabajo, que es desviarnos. Y en esta ocasión a Pedro lo llevó ahí a ese lugar por una situación en la cual Dios ya tenía un plan, pero en realidad Dios nos estaba enseñando que nosotros nos metemos en algún lugar dizque para seguir a Jesucristo, pero al final terminamos seducidos y arrastrados. Y eso es algo que Dios no quiere que suceda. Y por eso nos muestra la situación como a Pedro fue seducido, y dice la palabra más adelante que después terminó él diciendo hasta palabras que no estaban en su vocabulario. Dice que empezó a decir maldiciones. Pero
nosotros, amados hermanos, estamos llamados para ser firmes y estar fieles en la palabra de nuestro Padre Celestial. En el Evangelio de Marcos es un poco más claro y nos dice exactamente la situación que se está viviendo en la última negación. Y dice que le dice las personas, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Si se da cuenta, en esta ocasión, en el Evangelio de Marcos, está dando claramente los detalles de el por qué Pedro parece y toda la gente reconoce que él es un seguidor de Jesucristo y dice que es porque es Galileo, porque de Galilea era Jesucristo. Y luego dice, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Lo que da a entender es de que Pedro tiene un vocabulario y un acento, ¿verdad? Nos podemos imaginar que Pedro tiene un acento pasivo, que él es un hombre que muestra piedad y que su lenguaje y su forma de moverse es de una forma que se identifica en medio del grupo. Y por eso él se distingue y por eso el enemigo usa esa actitud pasible que él tiene y esa forma de ser que ha sido inculcada por Jesucristo, la usa para acusarlo. Y mire cómo, mientras yo medito en la palabra de Dios, miro que dice que Pedro, entonces dice que comenzó a maldecir y a jurar. Cambia inmediatamente. Haga de cuenta que en este momento Pedro por un momento se vuelve como un hombre mundano. Dice que empieza a maldecir y a jurar. Cuando él empieza a jurar, sabemos que la ley decía que no se jurara el nombre de Dios en vano. Sin embargo, Pedro en esa ocasión falla en esas cosas. Pero no es tanto lo que estamos enfocados ahorita en mirar las fallas de Pedro, sino en la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón es que estamos leyendo, porque no importa la situación o el motivo por el cual quizás alguien de los que están mirando se sienta separado de Jesucristo, Jesucristo siempre está mirándonos con compasión y con grande amor. Así que inmediatamente de que sucede esto, de que Pedro empieza a cambiar su modo de ser, su lenguaje y todo, dice en Lucas 61, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Cuando Jesucristo voltea a mirar a Pedro, Pedro ve en esa mirada una mirada llena de amor y de compasión por todo lo que él acaba de hacer. Casi podemos asegurar que hasta lo pudo haber escuchado Jesucristo a Pedro en las cosas que estaba diciendo, porque dice que estaba diciendo maldiciones y jurando. Entonces, Pedro siente la culpabilidad en su cuerpo y en su alma y arrepentido dice que llora cuando mira cómo el maestro está pasando por una situación tan dolorosa y él estaba negándolo. Acerca de la mirada que Jesucristo tiene, en el libro de Apocalipsis nos da una cita el apóstol Juan y dice que cuando él tuvo la visión de Jesucristo, dice que Jesucristo aparece a él y tiene su cabeza, dice, y sus cabellos eran blancos como blanca lana y como nieve, y sus ojos son como llama de fuego. En esta ocasión, Jesucristo se le aparece al apóstol Juan y sus miradas, sus ojos son como llama de fuego. Yo meditaba en la palabra y miro que si una mirada con ternura y con amor al apóstol Pedro lo hizo recordar su pasado que estaba sucediendo y lo quebrantó y Pedro lloró, dice que amargamente por su culpa. Entonces, si pensamos que la mirada que tiene Jesucristo cuando él ha sido glorificado allá en Apocalipsis y se le aparece al apóstol Juan con esa mirada de fuego, si una mirada de amor nos hace a nosotros quebrantarnos y llorar amargamente, imagínense que una mirada con ojos de fuego. Pero ¿sabe qué? Que Dios no usa ese fuego para quemarnos, sino para que traer a la luz todas las culpas y reconocer
que en Él tenemos la esperanza del perdón y la esperanza de la vida eterna. Cualquiera que sea la situación, no crea que Jesucristo ha dejado de amarle. El amor y la compasión de Jesucristo se reflejó desde que estando Él en el seno con el Padre, vino a este mundo. Sabía que venía a rescatar a pecadores. Él no venía por ninguno que era santo y que tenía la gloria ganada. Venía a rescatar lo que estaba perdido, lo que estaba en las manos y en las garras del enemigo. Y nosotros tenemos esa confianza de que Jesucristo ha tenido compasión de nosotros y nosotros vamos a vivir para Él y por Él. Cualquiera que sea la situación, a Él sea la gloria. Le damos y lo reconocemos. Primeramente nosotros reconocemos que somos pecadores delante de su presencia, pero también reconocemos que en Él hay perdón, que en Él hay amor y que hay misericordia, que Él está esperando por nosotros. Yo te invito que si tú tienes en tu vida, sientes que no mereces la misericordia de Jesucristo, quiero decirte que eso no es lo que Dios dice. Dios dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero dice que para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Ven a los pies de Jesucristo, Él te está esperando y quiere que seas redimido por su sangre y por su sacrificio. Ven arrepentido y Él te dará la corona de la vida eterna. Shalom.